realidad. Vivimos en un mercado, y ese mercado es el Dios invisible, el Dios de todas las fuerzas. ¿Cuál es el Dios que está paralelo o encima de ella? El dinero. Estamos en una sociedad que se basa en una economía dineraria. Ese es el verdadero poder. Los poderes económicos, las grandes fuerzas económicas, los pequeños grupos económicos, que son un porcentaje pequeño de la sociedad, ellos son los que manejan la estructura de la sociedad. Y Dios no puede hacer nada contra ellos, porque si no, yo hubiera extendido su brazo vengador y justiciero lo hubiera extendido, pero no, solamente observa, suponiendo que existiera. Entonces, a esta gente no le importa un cinto de Dios. Miren, creen en Dios y han nacido en hogares cristianos, grandes canallas. Los jefes del Fondo Monetario Internacional son toditos cristianos. Todos los jefes de las transnacionales han sido educados en hogares cristianos y creen en Dios a su manera. Dirán, pues Dios, ¿qué es Dios? Un gran banquero, un gran inversionista, ¿no? Hasta los grandes jefes de la mafia creían seguramente que Dios era el gran mafioso, el gran padrino, el gran Vito Corleone con superpoderes. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esta gente, cierto, que deberían de tener, si tuvieran a Dios en su mente, pensarían en la justicia de Dios, pensarían en la equidad, en los seres humanos. No piensan en absoluto, solamente piensan en el rendimiento, la utilidad. Vayan ustedes a un banco y díganle en la ventanilla, hermana, supongo que sea mujer, ¿no? La que atiende, soy tu hermano en Cristo, tengo un familiar que necesita urgente 10,000 soles para curarse, no puedo comprar las medicinas, soy tu hermano en Cristo, en Pablo, acuérdate de Jesús, el dulce Jesús, del Dios bueno que está en lo alto, ayúdame. Diga, ¿sabes qué? Lo siento, y en este formulario, cuando cumplas todo, te contestamos en una semana, hijo, lo siento, sí, también soy creyente en Cristo, pero no vamos a hacer nada, pues tienes que llenar esto. Entonces, su existencia solo le puede importar a personas, digamos, que están muy ensimismadas, que están ebrias en religión, o que son muy fuertemente creyentes y creen en la justicia y siguen el decálogo, o siguen las prescripciones, lo que te pide el Deutero Isaías, de cómo debes de comportarte en su forma más refinada, ¿cierto? Con Dios. ¿Quién sigue eso? Deben de haber, pero son poquísimos, ¿no? Poquísimos grupos de personas. Y además casi no podrían, porque la sociedad no se los permitiría. La realidad es tan brutal que les diría, mira, déjate de tonterías, Deutero Isaías, el Yahweh, el justo, el poderoso, el Elión, ¿no? ¿Cómo se llama Yahweh Adonai, Yahweh Shebaot, etcétera? Mira, acá en concreto lo que vale es esto: el capital, la sociedad, las empresas, tu trabajo, ¿no? Tu horario, el tanto por ciento, los intereses, etcétera. Del resto no me hables. Entonces, por eso que en las iglesias puede haber un súper pobre junto a un súper rico. Ponen un pie fuera de la iglesia, está el mundo real y brutal, en la cual todo se esfuma, y el pobre va a tomar su microbús y el otro sube a su carro último modelo, y se va a su gran mansión y tiene crucifijos y cree y va a misa, y el otro va a su casucha o a su casa modesta. ¿Se cuentan? Y el gran Dios, justiciero, que antes intervenía cada rato, sino en un montón de cosas, en cosas triviales intervenía. Acuérdense que hasta comía con Abraham, se aparecía a cualquiera y se comunicaba con él, abría el mar rojo. Ahora no. ¿Se encuentran? El gran Dios, por ejemplo, no pudo evitar que 6 millones de sus compatriotas, su pueblo elegido, si quieren, murieran en la forma más asquerosa y vil en cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, eso sí, es bien sensible, ayuda a una viejita a evitar que la atropelle un auto, ayuda a un niñito paralítico, pero no va a ser capaz de evitar el mega terremoto que nos espera de 8 o 9 grados Richter aquí en la Tierra y en esta zona posiblemente. No va a mover un dedo, van a morir muchos, es casi inevitable, hombres, mujeres, niños, pero él no va a extender su brazo. Entonces podría existir, pero me da lo mismo porque no le entiendo. Yo tengo que medir a Dios según mi justicia, según mi concepto más refinado del amor, según mi concepto más refinado, ¿cierto?, de esas emociones. No estoy capacitado ni ninguno de nosotros para ir más allá. ¿Alguien aquí puede imaginar lo inimaginable? No puede. ¿Alguien puede amar con un amor absolutamente no humano? No. ¿Alguien puede pensar en una justicia
de la mejor calidad, del mayor filtrado posible, si quieren, al estilo del Deutero Isaías. Pensando en eso, o sea, no podemos. Entonces, solo podemos imaginar a Dios hasta donde da nuestra capacidad mental, nuestra capacidad intelectual respecto a la moral, ¿cierto?, la ética, etc. Y otro detalle más, nosotros tenemos que pasar nuestra moralidad a Dios, es decir, la moralidad de Dios tiene que ser como la mía, o mejor todavía, pero no inferior, no inferior. Entonces, ¿qué cosa descubrimos científicamente? Que el universo es amoral. ¿Quién ha creado el universo si es que ha sido creado por un Dios? Dios. Entonces, en la obra se ve reflejado al Creador. Dígame cómo es la naturaleza. No hablemos de la sociedad, solamente de la naturaleza. Dígame cómo es la naturaleza y le diré cómo es la sociedad. Y la naturaleza tiene dos caras. Como Star Wars, ¿no?, que se ha copiado también de eso. El lado oscuro y el lado luminoso. El lado luminoso es el lado tierno, hermoso, las estrellas que se forman, los planetas, las condiciones magníficas para la vida, etc. Y al otro lado son todas las trampas mortales que nos esperan si nos descuidamos, si no nos entendemos. Por la ley de la naturaleza podemos tener un asteroide en camino y que no lo descubramos y puede acabar con la vida sobre la Tierra. Y Dios no interviene en absoluto. ¿Sí o no? Han habido 5 extinciones grandes de la vida, por lo menos corroboradas en la Tierra. Eran grandes esperanzas, la lucha de la vida, el florecimiento, ¿cierto, no? La complejización, y han sido aniquiladas casi en su totalidad. Nosotros somos los sobrevivientes, somos los herederos de los sobrevivientes de 5 casi aniquilaciones. ¿Y por qué Dios permite esas aniquilaciones de proyectos tan formidables como la vida? ¿Y por qué, si tiene una moral fenomenal, por qué no interviene cuando queremos? Pedimos y rogamos y no interviene. Entonces Dios, bueno, si existe, está observando nada más. Entonces no nos importa, pues. Todo lo que hagamos nosotros, lo que suframos, está frente a su rostro. Será recompensado después de la muerte. Pero yo no creo, y los científicos de Word tampoco creen en ninguna recompensa después de la muerte. En el 70, toda Jerusalén esperaba la ayuda de Yahweh. ¿Sí o no? La instauración del reino de Dios. Nunca vino. Fueron aniquilados. Roma debió de haber perdido. Ganó. ¿Cómo se llama? Los 3 líderes de la gran revuelta del 70... ¿no? Simón Bar Yoras, Eleazar y el tercero, no me acuerdo bien en este momento el nombre, esperaban de que Dios los iba a ayudar y ellos militarmente iban a luchar, ¿cierto?, contra la potencia romana. Esperaron inútilmente, más de 100.000 muertos. Llegaron, creo que hasta el canibalismo, ¿cierto?, por el cerco romano. No acudió en su ayuda. El pueblo elegido. Claro, los explicados eran unos pecadores, ¿no? Nomás así, porque todos esos eran perversos, malvados, ¿no? Toda la población de Jerusalén y todos los que acudieron a ella para defender Jerusalén eran los campeones de Dios. Cosa más extraña. Ya fueron tercos. El 130 lo intentaron de nuevo con Adriano, ¿cierto? Bajo Adriano. Bar Kokhba, otro que se creía Mesías, el hijo de la estrella. También fue derrotado por la potencia romana. ¿Quiénes eran los buenos? Ellos, pues. Los defensores de Jerusalén. ¿Quiénes eran los malos? En sencillo, los romanos. Pero dejó que los derrotaran, los aplastaran, ¿cierto?, por completo. Y casi no lograron que ninguna sociedad lo sobrepasara por la eficacia de sus legiones romanas. Entonces Dios estaba con Roma, pues ni hablar. Entonces así podemos dar, esos son algunos casos. Piensen ustedes en todos los casos de historia. Aquellos que clamaron por su Dios, por su presencia. Si se ha manifestado antes, ¿por qué no se manifiesta ahora? ¿Por qué no podía hacerlo? Y bueno, en los casos de suma justicia, ya que por tonterías no, pero siquiera por casos grandes, no lo hacen. Entonces, si existe, bueno, es un Dios absolutamente extraño a nosotros, ¿no? Absolutamente extraño, completamente diferente a un humano. Entonces, aunque existiera, diría, bueno, existe, pero no sé nada de él, ni me relaciono, hay un abismo entre ambos y no hay ninguna conexión, ningún puente entre nosotros y él. Yo ando fascinado con esos comentarios. Y hay una gran tentación de dejar mis notas y volver a interactuar nomás con esos comentarios. Pero yo quisiera quedarme con lo que preparé antes para responder la pregunta y dedicar los 4 minutos de réplica a la respuesta. Entonces voy a quedarme en mi plan original y no interactuar directamente por el momento. ¿Es la existencia de Dios un problema de importancia? Creo que sí. Es un problema de importancia
por muchas razones, y yo quisiera sugerir 7 razones. ¿Por qué es importante este problema? En primer lugar, ya hemos mencionado, es un fenómeno social importante. Tiene profundas raíces culturales, la creencia en Dios. En nuestro país es predominante en las culturas de todo tipo, de todo estrato social. Influye en la cosmovisión de las personas, influye entonces en el estilo de vida, en las decisiones de la vida. Podemos ver, por ejemplo, el movimiento evangélico que ha crecido en los últimos 30, 40 años de menos de 1% de la población a lo que es hoy más de 12%. Entonces, este sí es un fenómeno social importante. La religión popular está expresada en el catolicismo también. No muere, a pesar de la ciencia, la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo. Entonces, este es un fenómeno social que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la creencia en el Dios cristiano sí tiene que tomarse en serio y no simplemente poner argumentos en su contra porque alguno otro intelectual o algún grupo de científicos no creen en este Dios. Es una realidad la creencia en Dios y hay que tratarla seriamente. En el segundo lugar, el estudio de la teología ha salido de las universidades en el Perú. Aquí hay una curiosidad histórica. Estamos en la Universidad de San Marcos, la cuna de la intelectualidad en América Latina, primera universidad aquí. Comenzó con una facultad básicamente dedicada a la enseñanza de la teología. ¿Cuáles son las fechas? 1551, creada la Universidad de San Marcos con los privilegios de la Universidad de Salamanca. En 1935, la Facultad de Teología de San Marcos salió de la universidad. Ahora, este es un tema interesante. ¿Por qué en 1935 la Facultad de Teología de la primera universidad de las Américas sale de su hogar y va a Parra? Es un tema de estudio, pero es un hecho. En 1993, esta facultad regresó al sistema universitario peruano con estatuto propio como Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. La Universidad Peruana Unión, creada como escuela industrial en 1919, la panadería de las galletas y pan Unión, y todo el desarrollo de allí. Se hizo universidad en 1983, tiene 5 facultades. Una de las facultades es una facultad de teología y tiene programas de maestría no sé si tienen programa de doctorado. Nuestra pequeña institución, el CEL, fundado en 1933 como una escuela de preparación en cuestiones básicas de gramática y Biblia de pastores itinerantes sin educación de las provincias, de los lugares más alejados del Perú. Hoy día se hace universidad, hace 3 años estamos con estatus universitario y creciendo y queriendo aportar al sistema universitario con el estudio académico serio, nivel de grado y posgrado de teología. Entonces, hay todo un fenómeno aquí que vale la pena conocer y es necesario estudiarlo. ¿Por qué la universidad primero se funda sobre la teología y luego la teología sale de la universidad y ahora está de regreso? Bueno, es un fenómeno que hay que estudiar. Un tercer punto aquí que he puesto, la civilización cristiana, yendo ya ahora otra vez a la historia, la civilización cristiana ha sido la cuna de la ciencia y la tecnología actual. Hay aquí un punto interesante en cuanto al argumento. Científicamente comprobado que Dios es irrelevante o Dios no existe. Bueno, se pueden hacer afirmaciones de ese tipo. La ciencia moderna no necesita de Dios. Y yo discrepo, yo también tengo formación científica, soy físico, graduado de la Universidad de Edimburgo y creo que esto no me ha quitado mi fe, más bien me ha impulsado a buscar una raíz más profunda de la fe que ya tenía. La civilización cristiana
fue la cuna de la ciencia y tecnología actual. Si miramos, por ejemplo, en Europa, de donde sale la ciencia moderna, los pueblos islámicos tomaron control de Europa en la Edad Media, de todos los centros antiguos de la civilización cristiana, menos la ciudad de Roma. Sin embargo, cuando vemos la historia del desarrollo de la ciencia, la cultura científica surgió en los países que quedaron fuera de la esfera islámica. Es decir, Islam tomó el centro de la cultura, que antes fue dominado por los cristianos, pero Islam no produjo ciencia. El cristianismo produjo ciencia. Los países protestantes del norte de Europa produjeron las condiciones donde floreció la ciencia moderna. Galileo era del sur, ¿cierto? Pero usaba instrumentos desarrollados en el norte, observaciones de Kepler, un protestante del norte, etcétera, etcétera. Entonces, hay una historia ahí que la ciencia moderna, que yo valoro mucho, que es importante, la tecnología que usamos actual, que es la esperanza de mejorar nuestro mundo, de acuerdo con todas estas afirmaciones, pero surgió en la cuna de la civilización cristiana del norte de Europa. Entonces, última línea aquí, el cristianismo protestante estimuló el desarrollo de la ciencia más que el cristianismo católico, que lo estimuló a su turno más que el Islam, que no es cristiano, pero sí es una religión que cree en Dios, ¿no? Un cuarto punto, área de discusión, creo que aquí yendo ya un poco a la filosofía de la ciencia moderna y el uso de la tecnología actual no ha desplazado la creencia en el Dios cristiano, de la vida, ni de la civilización, ni de la vida de los científicos mismos, ¿no? Muchos científicos contemporáneos creen en la existencia del Dios cristiano. Este es un hecho. En algunos de los países con mayor avance científico y tecnológico, las iglesias cristianas no solamente sobreviven, sino florecen de tiempo en tiempo. Entonces, la ciencia, más bien, en mi punto de vista sobre la historia, la ciencia no hubiera existido sin, previamente, la civilización cristiana que ha servido como cuna para nutrir la ciencia. Y la ciencia creo que no va a sobrevivir en la forma en que la conocemos sin ser nutrido por una fuente exterior a su propio método científico. Yendo un poco más a esto, un quinto punto aquí, el método científico requiere una garantía para el científico que la ciencia se puede seguir practicando. El universo tiene que ser comprensible. Si el universo no es comprensible, ¿para qué pues la ciencia? Si el universo no puede tener alguna garantía de continuidad, ¿para qué practicar la ciencia? ¿Para qué proyectar en los siguientes siglos va a ser mejor la sociedad? Entonces hay esto, la continuidad y la comprensibilidad del universo. Ambas garantías son provistas por un Dios creador que sostiene el universo. No mencionaré la larga lista de problemas grandes que tendremos si intentamos ignorar a Dios y Dios realmente existe. Este es un riesgo, ¿no? Es la apuesta de Pascal. Puedo atreverme a morir sin creer en Dios, sin creer en una vida eterna. ¿Cuál es mejor? ¿Creer en la vida eterna y ir muriendo feliz esperando algo? Si no la tengo, pues no he perdido nada. Si al otro lado yo voy pensando que voy a terminar mi existencia con la muerte física del cuerpo, qué gran sorpresa sería enfrentarme con Dios en un juicio final, si es que Dios existe. Eso sería desagradable, creo. Bueno, por ahí. Como un tema de importancia. Sí. Eso. Bueno, no, en estricto no es un tema de importancia porque a nadie le importa, eso es lo que yo no entiendo realmente del asunto. Solo le puede importar como referencia de comportamiento, ¿sí? ¿No? Habría que resumir a Dios
ya que Dios es un tema de importancia porque ¿qué tipo de efecto tendría su existencia? Decir, bueno, Él ha dado o tiene, o yo me imagino que tienen un código de cómo debemos de comportarnos frente a los otros humanos, frente a los miembros de nuestra sociedad y de la naturaleza, solo en base a eso. ¿Sí o no? Es lo único que podemos decir. Pero eso sería una invención nuestra. Sería la invención de cómo creemos nosotros que debemos de comportarnos en la mejor manera. Y por lo tanto, yo proyecto eso a este Dios. Entonces, si yo lo pienso, Él lo está pensando igual. Dense cuenta que la importancia de Dios, en realidad, Dios es una marioneta. Dios es manejado por los intelectuales, o los pensadores de diferentes niveles. Pongamos como ejemplo, el Dios en una etapa de su configuración expresa el pensamiento de los pequeños comerciantes, los pequeños artesanos, los campesinos. ¿Se dan cuenta? Entonces lo piensan a Dios a su manera. Posteriormente, ¿cierto? Cuando aparece la nobleza, digamos, ¿no? La monarquía en esto, la nobleza lo piensa a Dios según, ¿cierto?, las características, sus privilegios, sus categorías, y en la punta de la pirámide, el rey, ¿cierto? Y todos sus servidores, toda la burocracia, lo piensa de esa manera. ¿Quiénes son los que piensan en la parte terminal ya a Dios? ¿Quiénes son los que hablan en realidad creyendo que es Dios que habla, pero no son ellos, los profetas? Por eso teníamos Yahweh, Elías, Yahweh como subíndice, ¿eh? Amós, Yahweh, Jeremías, Yahweh, ¿cómo se llama? Isaías, etc. Entonces los profetas, cuando sienten que Dios habla por su boca, porque en realidad en estricto el concepto de profeta no es el de ver el futuro, sino el de ser la boca de Dios, que Dios se apoderaba de ellos, descendía sobre ellos y hablaba por ellos. Entonces no es que Dios esté hablando, sino que el profeta habla creyendo que Dios es el que le habla. Ellos, el pensamiento de ellos es Dios. Ellos están armando a Yahweh en su etapa casi final. Y cuando lo trae purificado, ¿cómo se llama? Más justo, librado de excrescencias primitivas al retorno del destierro, Dios es la personificación de Isaías, es la personificación del deutero Isaías. Él imaginariamente cree que es un ser, un ente que le transmite a él sus ideas, sus pensamientos de lo que debe de ser y lo que no debe de ser. No, es Isaías el que se está convirtiendo en Yahweh, que está escondido dentro de él. Entonces son los humanos que hablan. O sea, en el estricto de la sociedad crea, ella misma crea automáticamente, ¿eh? No vayan a creer que es una idea que se impone automáticamente. He dicho que inclusive originalmente nace en el sistema nervioso. Se ha descubierto, se ha deducido que al fin y al cabo el inicio, la chispa que prende y se va a convertir posteriormente, después de una evolución social, nace en la estructura del cerebro y las interacciones con la sociedad y la naturaleza. Entonces, la importancia de Dios es un ser imaginario, para otros es un ser existente realmente. Eso lo podemos ver después, dentro de un momento si quieren. Pero es una regla de conducta, claro, es un protocolo a seguir. ¿Comprenden? Eso sería la esencia de Dios, un protocolo determinado que se cree perfecto, correcto. Van a creer quiénes lo cumplen. Muchas gracias. Vamos a procurar regirnos al tiempo en todo. Muchas gracias. Bueno, tengo tantas notas ahora que ya no hay tiempo para ni la tercera parte de eso. Hay un argumento que estoy escuchando ya varias veces. Dios es un ser imaginario, es un producto de las neuronas, es del sistema nervioso, etc. Entonces Dios es una proyección del ser humano. Estamos hablando de un Dios hecho a imagen del hombre. La Biblia lo tiene al revés. El hombre está hecho a imagen de Dios. Ahora, esta es una simple disyuntiva. O es uno o es el otro. Y yo creo que el hombre está hecho a imagen de Dios. Y es por eso que el hombre es superior a los animales. Por ejemplo, el hombre no es simplemente un animal que razona un poco más, que se comunica un poco más eficientemente, etc.
el hombre es cualitativamente diferente de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si es cierto, entonces hay una diferencia entre los hombres y los animales. Esa diferencia, ¿dónde radica? Radica en la imagen de Dios, ¿no? En la habilidad de verbalizar sus ideas, en la habilidad de comunicarse, en la habilidad de poder entender sus circunstancias y tomar una decisión en vez de estar sujeto simplemente al instinto. En la habilidad de teorizar sobre el cosmos y no simplemente reaccionar a los estímulos físicos del cosmos. Entonces, aquí hay un asunto de gran importancia para mí. ¿Dios está hecho a imagen del hombre o el hombre está hecho a imagen de Dios? Y el otro punto de la ciencia es amoral. La ciencia como ciencia descriptiva, como descripción de qué ocurre, descripción de fenómenos, documentación de resultados de experimentos, es estrictamente amoral. Sí, no emite un juicio moral. Pero la ciencia en su aplicación requiere de una guía moral, si no vamos a tener las barbaridades que las películas nos muestran, el uso sin conciencia de la tecnología y el poder sobre los demás. Entonces, como la ciencia surgió dentro de una civilización que tenía leyes morales, básicamente los 10 mandamientos, la enseñanza de Jesús, si esto se pierde, la ciencia no va a mejorar la humanidad, la va a destruir. Muy bien, la tercera pregunta es, en cuanto a la posibilidad de saber si Dios existe o no, en cuanto a la posibilidad de saber si Dios existe o no, ¿puede probarse la existencia de Dios? Para esta ocasión, doctor Donales. Bien, en cuanto a la posibilidad de saber si Dios existe o no existe, hasta aquí hemos estado hablando de la realidad. Y hay evidentemente aquí dos percepciones bastante diferentes de qué es la realidad fundamental del universo. ¿Existe o no existe Dios? Yo digo que sí, el amigo dice que no. Pero ahora ya esta pregunta nos lleva a otro terreno, es el saber. ¿Cómo saber? Creo yo que las decisiones se producen por la conjunción o la combinación de criterios de realidad y criterios de conocimiento. Necesitamos ambas cosas para conformar una axiología y una toma de decisión. Bueno, quiero preguntar, ¿podríamos buscar una prueba científica de la existencia o no existencia de Dios? Tal vez. Se puede concebir esto, conceptuarlo. Recuerden, creo que es importante recordarlo, que la existencia de Dios es un tema mucho anterior a la ciencia. Si la existencia de Dios está supeditado a la ciencia moderna, entonces no fue relevante para ninguna población anterior al invento de la ciencia. Es irrelevante simplemente a la humanidad, y no ha sido irrelevante la creencia en Dios. Para toda la historia de nuestro mundo lo demuestra. Yuri Gagarin, por ejemplo, el primer astronauta ruso, fue al espacio, observó algo en hora y media, creo que estaba en el espacio, dijo que no vio a Dios, entonces Dios no existe. Esa clase de prueba es poco convincente. El hecho de las ecuaciones de moción de Newton no requieren de la hipótesis de Dios para demostrar su correspondencia con la realidad del sistema solar, por ejemplo, las mareas, la moción de la Luna alrededor de la Tierra. Ese es un hecho. No se necesita Dios para explicar el movimiento de los planetas en el sistema solar, pero eso no prueba la no existencia de Dios. Una máquina, si el sistema solar es una máquina, es similar análogo a una máquina, eso tiene que funcionar sin la presencia del diseñador. Ese es el propósito de una máquina, ¿no? El diseñador Henry Ford no está dentro del motor del auto. Karl Popper ha demostrado que un experimento puede demostrar la falsedad de una hipótesis, pero difícilmente puede demostrar que sea verdad.
con un contraejemplo se puede traer abajo una gran teoría. Y esto es importante observarlo. Entonces, ¿qué tipo de experimento diseñaríamos para desprobar o para dar una contra a la proposición que Dios existe? Thomas Kuhn demostró que la verdad científica es relativa. Aquí coincido con muchas observaciones. La sociedad produce las creencias que se propagan como mitos y también como paradigmas científicos. La verdad científica es relativa porque depende del consenso de la comunidad científica y esa comunidad es acondicionada económicamente, políticamente, etcétera, etcétera. ¿Qué experimento limitado a un lugar y tiempo podría estar